Bienvenidos a un nuevo episodio de Que no se te quemen las tajadas, porque la vida en familia es como freír unas tajadas. Si te descuidas, se te queman. Hoy nuestro invitado es Alejandro Marius, también mi amigo y además mi compadre, que, bueno, es papá de 4 niñas, que ya no son tan niñas, son grandes, esposo de Alexandra. Además tiene una vida profesional muy interesante porque, bueno, ha tenido cargos interesantes en la empresa privada, pero también te has desempeñado en el área social fundando Trabajo y Personas, que es una ONG, ¿sí? Correcto. De la que nos vamos a hablar luego. Pero bueno, yo la verdad que siempre hago una introducción diciendo que cuánto admiro a mis invitados, la verdad que siento una gran admiración por Ale, porque bueno, siempre ha trabajado duro en atender cuestiones sociales que la verdad deberían importarnos a todos. Bueno, bienvenido Ale. También, se me había olvidado eso, también fue el director de la Comisión General de la Canonización de nuestros 2 primeros santos, de Madre Carmen y de San José Gregorio Hernández. Lo aprendiste bien. Lo dije bien. En donde además tuvimos muchísima suerte nosotros en Inteligencia Digital porque pudimos participar en la creación de la campaña y en la gestión de las redes sociales. Bueno, yo creo que con Ale tenemos muchas cosas para conversar, pero lo primero que quiero que me cuentes, porfa, es cómo, o sea, danos como un resumen de cómo empezó tu familia y cómo está compuesta hoy en día, como para que la gente se entere un poquito. Yo que te conozco de toda la vida, pero quiero que la gente, porque a veces nos pasa, y un poco lo que promocionamos en el podcast, es que a veces a nadie se hace una idea de cómo alguien puede tener 4 hijas y no morir en el intento. No, mira, estoy sumamente contento de compartir contigo, además este podcast que cada vez es más famoso nacional e internacionalmente, y lo he visto a todas las personas que he invitado porque también las conozco y es súper divertido. Mira, esa es una buena pregunta, nunca me la habían hecho, porque en realidad lo que teníamos claro, Alexandra y yo, que, bueno, nos casamos siendo muy jóvenes. ¿A qué edad se casaron? Yo tenía, no me hagas preguntas de fechas. No, yo soy malísimo. Yo sé que nos casamos el 20 de septiembre de 1997. Eso me lo recuerdo muy bien. Muy bien, muy bien. O sea, dentro de un año cumplimos 30. Bueno. ¿Y qué edad tenían ustedes? Bueno, eso es todo un tema. Ajá. O sea, yo tenía 26 añitos y Alexandra estaba empezando el último año de la universidad. O sea, literalmente mis amigos me decían que fue una saltacuna total. Claro. O sea, imagínate hoy en día empezar el 4º año de comunicación social en la Católica casándote. O sea, nos casamos en septiembre y ella el último año, el 5º año de la universidad, lo hizo ya casada. Y sin ningún imprevisto. Se casaron porque quisieron. Casamos bien y porque nos queríamos, ya teníamos 3 años de novio. Okay. Entonces fue, digamos, un proceso muy bonito. Porque primero fuimos amigos. Nos conocimos en un grupo juvenil de la parroquia de los Castores, en San Antonio de los Altos. Y nada, ella, bueno, después tienes que entrevistarla a ella para que te eche el cuento claro, de por qué se metió en ese rollo conmigo. Pero nada, fuimos amigos y en un momento era como evidente. Me acuerdo, 4 de junio de 1994 fue que yo le pedí para ser novios. Y me acuerdo porque yo antes cantaba bastante y entonces... ¿Tú cantas? Bueno, sí, pero ya antes. Ajá. Ahorita en karaoke y dependiendo del grupo de amigos que esté. Exacto. Antes teníamos una banda. Después te puedo contar del padre Leonardo Marius, que formaba parte de la banda. Claro, eso, tiene un hermano sacerdote además. Un hermano sacerdote, pero no lo voy a contar. Que era parte de la banda. Era parte de la banda. Se están abriendo muchas ventanas. Muchas que ventanas. Queremos saber. Cerremos esa rápido. Ajá. Entonces, bueno, en esa época, imagínate, Giordano, Díaz de Junio. Tal, no sé claro. Qué. Y nada, siempre con la idea de formar una familia, por supuesto. Mi familia es numerosa, nosotros somos 5 hermanos, yo soy el mayor. Y nada, siempre era como, bueno, la ilusión, imagínate, de construir una familia, de casarnos. En esa época
Yo había logrado con mi primer trabajo comprar a crédito con política de habitación un apartamentico. Política habitación. Mientras éramos novios íbamos comprando poco a poco que si una lavadora, la secadora, que si las cosas. O sea, era como ya el noviazgo era un plan para el matrimonio. Claro. Entonces fue súper chévere todo eso. Y nada. Además le pediste que fuera tu novia, amigos, es posible pedirle a alguien que sea su novio. Bueno, es la única manera que yo conozco. Pero bueno, y lo que quiero decirte es que no solamente es posible, sino que funciona. Claro. Funciona. Y nada, en el 99 nacen Sofía y Kiara, que fue súper cómico. Bueno, tú sabes el cuento que Sí. yendo... Gemelas, son gemelas Sofía y Kiara. Y yendo a creo que fue ya como la tercera consulta, viene el médico y dice, oye, nosotros habíamos visto un bebé, ¿no? Yo le digo, sí, claro. Y yo de ignorante, yo veía como ¿sabes? En el eco, cuando se ve, yo veía como dos cosas. Yo decía, bueno, es la cabeza y el cuerpo, ¿no? Ajá. Y el médico callado y no decía nada. Dice, bueno, son dos. Y Sofía y Kiara nacieron en el 99. Mira, y después de ahí dijimos, aparte no teníamos ayuda en la casa más que o sea, la familia, pues, ¿no? Y entonces eso eran las noches. Alexandra, tú agarras la de la izquierda, yo la de la derecha. Vamos, se hicieron popú. Bueno, esta no se ha hecho. Bueno, la cambiamos igual. Y así, o sea, era como una fábrica, así. Además, ustedes son una gente metódica. Alex también. Sí, claro. Investigadora, por favor. Claro. Metodológica, muy bien. Y nada, fue de verdad algo espectacular. La experiencia con las gemelas, maravilloso, o sea, complicado, pero muy divertido, muy divertido. Y luego, cuando van a ser Isabel, en el 2003, Alexandra la mandan de reposo muchos meses antes. Y hay toda una ventana que abro rapidísimo, es a Alexandra en cama y yo con la logística con las dos, eso era. Oye, ¿qué edad tenían las gemelas? Tenían 2 años y medio. Chiquiticas. Claro. Entonces, imagínate ir al mercado y claro, yo las metía en el carrito y era, bueno, agarraban doble cada cosa, yo después quitándolo. Después las maestras se apiadaron de mí en el kinder porque en determinado momento me dijeron, ¿sabe qué, señor Alejandro? No las peine más, tráiganos las colitas. Y nosotros las peinamos aquí porque esa broma era una cosa loca. Pero y además en partida doble. Pero ahí empezaron ellas a desarrollar un tema de la responsabilidad muy bonito. Porque yo les dejaba los zapaticos y el uniforme. Yo preparaba el desayuno y a los 2 años y medio, a los 3, ya se vestían solas. Y de verdad que ellas han sido un apoyo durante todos estos años increíble. Después también en la educación de las hermanas, porque nace Isabel en el 2003 y Elena en el 2007. Y era como, bueno, ya las grandes nos ayudaban con Isabel, pero ya con Elena, que es la chiquita, bueno, la chiquita que ahorita cumplió 18, ya tiene 18 años, bueno, la ayudaban, para bien y para mal. O sea, también estaban las maldades, pero bueno, le daban teteros, sabían cambiar los pañales, todo, y de alguna manera era la posibilidad de, bueno, ¿sabes? De compartir y de ayudarnos. A mí, que en esa época viajaba muchísimo, tenía un trabajo muy demandante, viajé mucho al exterior, estaba en el mundo corporativo, y entonces todo ese periodo, llamémoslo de los 2000, que como país también vivimos mucha dificultad. En el caso de Isabel, 2003, mayo de 2003. No sé si recuerdas, paro petrolero, ese momento, no sé qué. Y nosotros igual decidimos tener otro hijo. Porque Alexandra siempre dice, mira, todo niño viene con un pancito bajo el brazo. Así es. Y quedamos embarazados justamente en pleno tema petrolero. Ella nace en mayo de 2003. Yo me había quedado sin trabajo en el 2022, o sea, tiene un trabajo que no me iba muy bien. Y justo empezando en el 2003, consigo un trabajo buenísimo y empiezo a viajar, etcétera. Pero fue un milagro. Claro, entonces, tener hijos vale la pena. Es súper divertido y pasas trabajo, pero también te da o sea, el balance es 100% positivo, te da mucha más satisfacción. Entonces somos una familia así un poco extraña, o sea, la gente me dice, bueno, que seguiste buscando el varoncito. No, o sea, si hubiese nacido un varón, también bien, pero yo adoro a mis hijas, me consienten muchísimo. Y eres el rey de la casa. Totalmente bendito entre las mujeres, 100%. Y bueno, tiene unos desafíos de lo que significa
vivir con 5 chicas, ¿no? Claro, Porque me dice, oye, ¿vives con 4? No, también hay que contar a Alexandra. claro. Y un perro tienen, ¿no? Y un perro, sí, Que es famoso. sí, es famoso, se llama Dante, porque eso fue como tantos perros mascotas de la pandemia, ¿no? Sí, claro, Que, claro. Sí. papá, necesitamos un apoyo emocional, no sé qué, nos vamos a volver locos. Y yo era el último, Alexandra era el último bastión antes de que, siempre me negué. Y cuando ya se derrumbó esa barrera, ya estaba yo arrinconado, ¿no? Pero es macho, aunque está castrado, pues. Pero bueno, Ah, digamos claro. que contamos como 1.5 hormonas femeninas. Pero entonces que Armando dice que él dice que no tiene un perro porque seguro lo compra macho y le sale hembra. Entonces, Es no capaz. está dispuesto. No, está No, dispuesto. el caso de Dante, además que es el perro de todas ellas, Claro. pero al final, ¿a quién sigue? A mí, aunque yo no es que lo deteste, sino que lo ignoro mucho, pero siempre está pegado donde yo voy. Mira, Alex, y ahora que dices eso de que las niñitas aprendieron a ser responsables, sabes que yo me acuerdo full que mi hija, a ver, ajá, mi hija mayor es contemporánea con Elena, Sí. o sea, hacían natación juntas. Correcto. Y yo me acuerdo perfecto porque yo llevaba a mis 2 niñitas a la natación, entonces salían de la piscina, las subía al baño, las bañaba, era todo un rollo. Y Alex estaba sentada, las niñitas subían con su bolso al baño, se cambiaban, bajaban, y mi mamá que me acompañaba me decía, de verdad, qué acierto, qué buena manera de criar a unos muchachos. Autogestión. No, es que Claro. o sea, primero se impuso por un tema de salud Sí. y también de incapacidad de nosotros poder atender todo. Y tú Pero también luego enfermaste, ¿no? Claro, eso fue recién nacida la gemela, fue en el 2000. Ajá. Yo quedé cuadraplégico por un Guillain-Barré y de hecho estaba en el mismo corral las gemelas y yo. Entonces, imagínate, Alexandra, ya con eso debería haber sido la primera santa venezolana. Pero bueno, yo hice una competencia y logré caminar antes que las gemelas. Ah, mira. Pero porque eso fueron 6 meses ahí muy, muy difíciles, ¿no? Yo creo que todas las cosas que Dios, digamos, permite que ocurran en la vida, que las podemos catalogar como malas o distintas a nuestros planes en un momento específico, basta el tiempo para que uno entienda mínimo la lección, Sí. máximo la conversión que te pide, o sea, cómo te volteas hacia Él para poder, digamos, crecer. Sí. Oye, eso que has dicho es una verdad del tamaño de un templo. Y bueno, 2 cosas, esa y lo de que los bebés nacen con un pan debajo del brazo, que creo que uno, si no lo has vivido, no te lo crees, te parece un invento. Pero luego si haces el ejercicio de darle sentido a las cosas, dices, cónchale, esto genuinamente trajo como consecuencia esto otro y no hay manera de que me haga el loco porque esto es efectivamente así. Y ahora que dices eso y que me cuentas cosas que no sabía, que ustedes se conocieron en un grupo de la parroquia, y que dices eso también, que además yo me muero de risa porque, bueno, somos amigos y hace poco Ale tuvo una complicación con un tobillo y entonces, bueno, siempre la hablo con ella y me dice, mira, pero es que, o sea, las tajadas se me queman. Y yo le digo, oye, es que la vida es exigente, les exige. Entonces, claro, yo siempre desde fuera digo, oye, están en pie porque hay allí una fe profunda que lo sostiene, que les da sentido a lo que sucede. Entonces quería un poco que me contaras cómo lo viven familiarmente. O sea, porque a veces uno como papá, bueno, tengo muy claro mi fe, pero luego pasársela a los chamos a veces sale bien, a veces no sale, a veces sale mal. ¿Cómo lo manejan como un valor dentro de tu hogar? Mire, yo creo que el Señor lo que más le ha apostado es a la libertad de las personas. Vamos a ver. O sea, Dios se hizo hombre y quedó a merced totalmente de la libertad de la persona. La primera, la Virgen que dijera sí o no. Piensa en la historia de Jesús de Nazaret, hasta dejar que lo crucificaran. Es decir, estaba a merced de la libertad de las personas. Entonces, como decía Don Quijote, ¿no? Decía Sancho, la libertad es uno de los dones más grandes que los cielos ha dado a los hombres. Y yo creo que es así. Y en la educación uno tiene que apostar a la libertad. Hasta cierta edad,
si vamos a misa, vamos todos a Vamos, misa. exacto. ¿Por qué? Es que no te puedes quedar solo en la casa, pues eres chiquito y ya está. Pero después, yo digo, voy a misa. Va a misa el que quiere, por ejemplo. Suena un poquito revolucionario, No, pero eso es como lo vivo. Ujú. Y nosotros lo vivimos así. Y cada uno tiene que partir de la tradición. Ha sido educado en una familia católica. Ujú. Entonces tú ves a tus papás y tú dices, oye, mira, esto no le ha servido para nada. Exacto. Es muy inútil. O sea, la fe no sirve. O tú puedes decir, oye, mi papá es así. En algún momento te preguntas, ¿por qué es así mi papá? ¿Por qué es así mi mamá? Ujú. Y hay cosas que no puedes explicar si no es a partir de la fe. Claro. De todo lo acontecido que en nuestra familia, que resumiste bastante, cada persona tiene que decir sí voluntariamente en un momento de su vida, partiendo de la tradición que ha heredado, pues tiene que hacer ese sí suyo. Nadie puede decirlo por ti. Por eso digo que la libertad es tan importante, Claro. porque no hay nada como adherirse libremente a algo y hacer tuyo una experiencia a que te lo impongan tus papás, Claro. o te obliguen tus papás. O sea, ya después de cierta edad, tú más bien tienes que entrar en un debate divertido, interesante sobre el significado de las cosas Ujú. y estar seguro que le diste todo lo que podías darle. Pero ahora, sobre todo en la adolescencia, que es la Sí. etapa como crítica de eso, ya entra el protagonismo de cada una de las personas. Incluso aceptar que pueden ser referentes en la fe personas que no son, que Sí, no es tu efectivamente. esposa ni eres tú. Y eso es muy bonito. Sucede con los maestros, eso Ujú. sucede con algún sacerdote, alguna figura que sea importante para ellos. Entonces hay que abrir el juego y en la adolescencia pasa eso, ¿no? Es decir, tú ya no eres el rey del universo, no eres la última referencia Sí. y empiezas un diálogo distinto con él. No, incluso se plantea lo contrario, quiero ser distinto a ti en la adolescencia. Bueno, porque naturalmente se están definiendo y entonces dicen, bueno, como esto lo tengo seguro, voy buscando aquí a ver qué soy y generalmente regresan o sea, con la confianza de que, bueno, este modelo es el que más me convence, como tú lo has dicho, ¿no? Y luego empieza un periodo que yo ya lo estoy viviendo porque, Ajá, con las bueno, grandes. tu hija ya tiene 26 años, con las grandes, que yo me siento un tipo súper 24. joven, ¿no? 26. Yo soy un tipo súper joven, ¿no? Claro, sí, siempre Muchachito. jóvenes. Pero ya empiezo a aceptar que, por ejemplo, en el caso de Sofía, oye, estoy aprendiendo finanzas digitales de ella, por decirte algo. Ojalá tuviera la sensibilidad artística de Kiara, la vocación de servicio que tiene Isabel, Sí. el liderazgo y como Sí, es sí. Elena, ¿no? Entonces yo digo, ya empieza en un momento que sin sentirme para nada mayor, Sí. yo digo, qué bonito empezar a entrar en diálogo con jóvenes adultos y tú empezar a aprender de ellos, identificarlos con este resumen que te dice de las características y la fisonomía de ellos, de cada uno. Y una de las cosas que tenemos nosotros, que para mí sí es muy sagrado, es, si no es el sábado, es el domingo, en algún momento, es el comer juntos. Okay. O sea, el tema, bueno, lo que se habla en esos almuerzos es increíble. De todo, no sí, lo puedo disparates. decir, o sea, sobre todo para un chico, o sea, Claro. presenciar las conversaciones ahí, tú dices, y sobre todo que muchas veces, bueno, lo siento chicas, o sea, tenía que decir algo, tengo que levantar la mano para poder hablar, Exacto. porque bueno, en el calor de las conversaciones y tal, es muy intenso, pero es bonito que se hable de todo, Sí. de política, de religión, de lo que hay que comprar en el mercado, o sea, de la logística hasta las cosas que también son intensas y le dan sentido a la vida, ¿no? Entonces es una dinámica bien particular. Me inspira full eso porque Ale está estudiando letras y, o sea, a mí me encanta todo el tema de la literatura. Yo soy comunicadora y luego estudié literatura, pero bueno, siempre ha sido una cosa así como que es mi hobby, por decirlo de un modo. Y o sea, empieza a pasarme eso que estás diciendo. Yo la escucho y la veo y digo, está sabiendo más que yo. Decirlo de un modo así como muy concreto, pero al final es eso, ¿no? Va empezando un camino en el que me tocará a mí mirarla y aprender, pues, de lo que ella sepa.
Y me encanta, o sea, creo que era una cosa que necesitaba escuchar en este momento. Bienvenida. Ya cuando lleguen los 26 ya ni lo Claro. dudas. Bueno, porque efectivamente es un poco lo que hablamos cuando hablamos de la adolescencia, que es ese ir haciendo el tránsito de papás de te bañas, sí, no, cepíllate, a empecemos a negociar, porque es verdad que empiezas a saborear la libertad, a, oye, ya tú eres una gente grande, efectivamente, no tengo que decirte a manera de regaño, de orden, lo que tienes o deberías hacer, y ya luego es, déjame escucharte porque disfruto de lo que sabes. La verdad es que te agradezco mucho el aporte. Mira, y aprovecho que estamos hablando de que tus hijas efectivamente son unos caballitos de batalla y yo las amo a las 4 por eso, porque las veo siempre muy comprometidas con todo. Y pienso que eso se conecta un poco con tu visión del trabajo y como de realización del ser humano, ¿no? Creo que de alguna manera, y creo que por primera vez lo estoy diciendo, una cosa que he pensado, que es que, claro, al final también le has enseñado a tus hijas que es un espacio donde pueden hacerse mejores, ¿no? Totalmente. Y creo que eso tiene que ver un poco con la iniciativa de Trabajo y Persona, y es que alguna vez, y quiero echar esta anécdota, que alguna vez estábamos también en el Club Catalán allí nadando, y estábamos Armando, y estabas tú. Armando te preguntó, ¿no? Bueno, ¿cómo supiste que tú te tenías que dedicar a eso, ¿no? Y esa respuesta que le diste fue muy bonita porque a mí me dio mucha luz, pero quiero que nos cuentes un poquito Pero dime cuál fue la respuesta. Ah, bueno, Yo no me acuerdo. le dije, mira, papá Dios le hace saber a uno cuando cuenta con uno para un proyecto. Y por mucho que tú te distraigas o te niegues, al final tienes que ir a hacerlo. Y yo creo que Trabajo y Persona, cuéntanos un pelo de qué se trata, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Como que para lo que Papá Dios te puso. Totalmente. Y eso tiene un nombre muy bonito que se llama vocación. Y yo trabajé 15 años en el mundo corporativo, desde que me gradué hasta el 2018. Y el último cargo que tuve fue de una empresa transnacional italiana en el tema de telecomunicaciones, pues yo estudié ingeniería electrónica, después hice la maestría en sistemas para América Latina. Entonces, por eso viajaba también muchísimo, ¿no? En el área de telecom. Pero de adolescente, nosotros somos inmigrantes, mi abuelo italiano era constructor. Durante la adolescencia trabajé mucho en los temas manuales, o sea, construyendo la casa. Mi papá me enseñó de todo, pues plomería, o sea, electricidad y tal. Entonces, el tema del trabajo, mi papá, que en paz descanse, era un líder sindical latinoamericano católico muy relevante. Entonces, claro, el tema del trabajo era así como del tiqui-tiqui. Y yo era el hijo neoliberal. Imperialista. Porque claro, o sea, en el mundo corporativo y tal, y luego tenía mi hermana que me sigue antropóloga, el otro sacerdote, después, bueno, comunicadora social, Andrea, y Juan Pablo Educación. Entonces yo era el capitalista. Pero en ese discernimiento, igual que pasa con las grandes vocaciones, ¿no? Para el matrimonio, yo creo que uno no tiene que hacerlo solo, necesita una compañía. Y para mí en esa época, imagínate, ya teníamos las 4 chamas, estoy hablando del año 2007, nació Elena, entre 2007 y 2009 yo hice 2 años de discernimiento vocacional. Es decir, viajaba por toda América Latina y también viajaba mucho a Italia y estábamos bien económicamente. Ya habíamos comprado el apartamento, ya se veía de alguna manera el tema país. Y yo decía, pero ¿qué más? O sea, ¿qué puedo hacer yo más? ¿Qué me puede pedir a mí el Señor hacer en este país donde yo estoy bien? Pero veo que hay cosas que no están bien. ¿Por qué te digo lo de la relación? Porque yo pertenezco a un movimiento católico que se llama Comunión y Liberación y hay unas hermanas que de jovencitas participaron en Italia en el movimiento y ya son mayores y fundaron un monasterio benedictino en Lara, en Humocaro Alto. Entonces, con frecuencia yo iba a visitar a estas hermanas de clausura y me hice muy amigo de una.
la madre Cristiana Picardo, que era la abadesa en aquel entonces. ¿Y qué me hizo? O sea, ¿cómo ella me ayudó? Me empezó a favorecer que yo me hiciera preguntas sobre lo que le da sentido a mi vida, sobre cómo era yo. O sea, me ayudó a conocerme más y ver cuáles eran mis sensibilidades. Y gracias a ella descubrí, revisando mi pasado, que a mí me gusta trabajar. Siempre me ha gustado trabajar. Me educaron a trabajar. No, no es workaholic, sino que disfruto trabajar. Y por otro lado, que siempre había tenido una sensibilidad sobre la educación. O sea, yo fui preparador en la universidad. Mientras estudiaba en la universidad, daba clase en lo que se llamaba parasistemas, que era clase de bachillerato para, los que no saben, clase de bachillerato para personas adultas, que tienen un oficio de física y de matemática, por supuesto. Y armé en San Antonio de los Altos el primer curso preuniversitario, fue un primer emprendimiento. La gente tenía que, cuando yo estudié, bajar a Caracas, porque no había cursos preuniversitarios en San Antonio. Yo lo armé. De hecho, Alexandra fue una de las profesoras de la parte verbal. Y lo armamos en un grupo de amigos y de verdad un curso muy bueno, porque yo ya daba clase de eso aquí en Caracas, Claro. de cursos preuniversitarios. Entonces, trabajo, educación y luego emprendimiento. Yo me acuerdo que mi hermano, el sacerdote, que es medio San Francisco así, siempre criaba de todos los animales que te puedas imaginar, y yo iba al mercado en Los Teques y lo vendía. Y mi hermana Leticia hacía cuestiones de cerámica y yo era siempre el comerciante. Eres el neoliberal. Neoliberal comerciante, así. Entonces, y Madre Cristiana me ayudó a ver eso. Y en un momento me dijo, Alejandro, pero si tus pasiones son esas, tienes talento para eso, ¿por qué no le enseñas a la gente en este país a trabajar? Pero que ya hay mucha gente que hace eso. No, tú lo puedes hacer de otra manera, porque la gente que lo hace no tiene 15 años trabajando en el mundo corporativo y no sabe hablar a las empresas. Por eso yo digo que la Madre Cristiana es la cofundadora de Trabajo y Personas. De hecho, cuando cumplimos 10 años le entregamos una placa. Y en septiembre, el 25 de septiembre del año pasado cumplió 100 años. La Madre Cristiana. Entonces tú dices, son esas personas que te marcan y te ayudan a descubrir tu vocación. Entonces, durante 2 años era, bueno, ¿y cómo hago? No sé qué, las cuentas. Y al final yo dije, mi jefe me estaba presionando para irme de Venezuela. Mi jefe en Milán. Entonces, para mudarme a Bogotá o a Panamá. Yo podría emplearme en alguna telefónica aquí o algo así. Sí. O empezar un emprendimiento. Pero si empezar un emprendimiento ¿de qué? Tecnológico, puede ser. Pero haciendo todo ese camino, dijo, si yo empiezo algo, vamos a garantizar 1 año de cubrir los gastos de la casa. O sea, éramos una familia ya de 6. Sí. Pelín arriesgado. Y Alexandra me apoyó, eso fue fundamental. Las chamas no tenían ni idea qué pasaba, pero Alex me dijo, sí, cada vez que a ti te metes en algo social, te brillan más los ojos que si cierras un negocio de $1 millón. Wow. Entonces tienes que seguir eso. Y fue una decisión de pareja, de familia, sí, que de verdad fue, entonces 20 de febrero del 2009 comienza Trabajo y Personas. Al inicio con algunos pequeños proyectos, yo hacía todo, era como que daba la clase, y después fue creciendo hasta lo que es ahorita, que sigue siendo una realidad, digamos, pequeña, mediana. ¿Y qué es lo que hace Trabajo y Personas? Y Trabajo y Personas, con esa gran intuición, lo que dijimos es, bueno, vamos a recuperar el valor del trabajo y la dignidad de la persona en Venezuela. Yo empecé a recorrer todo el país para ver qué había. Entonces, por eso conozco tantas obras de la iglesia, entonces los salesianos, los jesuitas, qué están haciendo, cómo hacen los cursos, cómo es la formación para el trabajo. ¿Hay algún concurso que celebre el trabajo? No. ¿Los centros de capacitación son sostenibles? No. Yo los había visto en Italia, en esos 2 años viajando, que los centros de capacitación para el trabajo son sostenibles. Hay pizzerías, escuelas, restaurantes, escuelas, hoteles, escuelas. Lo que intentamos con Trabajo y Personas es ofrecer propuestas y oportunidades al final para la gente que no las ha tenido, de educación para el trabajo en oficios nuevos, o no tan nuevos, pero de una manera innovadora, y tratar de hacer que el trabajo sea un trending topic. Que la gente diga, no, trabajar vale la pena. O sea, nosotros nos empeñamos que el trabajo se ponga de moda, no que te regalen las cosas. Porque hemos visto en muchísimas comunidades en todo el país, o sea, hemos trabajado en casi todos los estados de este país, con alianzas con más de 50 instituciones, todos los cursos están certificados académicamente por una universidad, trabajamos con el sector privado, con entes multilaterales, en todo el mundo.
es que la gente, cuando llega a su casa y lleva la comida, el rostro es muy distinto cuando lo ha logrado trabajando que a que alguien te regale algo. O sea, la dignidad de la persona se juega cuando demuestra que logra, con su esfuerzo de haber estudiado algo, de trabajado, logra que su familia esté bien. Entonces, por eso el eslogan es que nosotros educamos protagonistas del bien común. O sea, ¿quién es el protagonista del bien común? Alguien que trabaja y que genera un bien, inicialmente para su familia, pero luego se inserta en una comunidad y genera una economía que le hace bien a todos. El bien común es el bien de todos. Entonces, eso es como nuestro espíritu, y de ahí salen desde los programas de formación hasta, bueno, el Concurso Nacional de Fotografía, que este año cumplimos 5 años, 21 estados del país, una cantidad de gente mandando fotos de personas trabajando. O el disco que hicimos en el 2019 con nuestro querido amigo que en paz descanse, Aquiles Báez, que ganamos en Pepsi Music, recuperando las canciones de faena de toda Venezuela. Ay, qué bello. Diciendo, mira, trabajar es bonito. Se puede trabajar cantando, inclusivemente. No escuchando, cantando. Sí. Y eso es nuestra tradición. Entonces, Trabajo y Persona impulsa todo lo que tenga que ver con eso. Y siempre en alianza, que es muy raro. No tenemos un centro de capacitación, sino trabajamos en red con todo el mundo, donde sea. En un centro comunitario, en una escuela, en un hotel, en un instituto, en donde sea. Y eso es muy bonito. Me emociona mucho cuando me preguntas y tienes que cortarme más bien. No, me encanta. Y sobre todo hay una cosa que siempre me llama full la atención y es ver cuando alguien de alto perfil, como tú dices, con una experiencia en el mundo corporativo, con un conocimiento técnico, entrega esas capacidades a hacer el bien. O sea, me parece que eso siempre sale bien. Y me parece que es un poco ese que, bueno, papá Dios también agarra sus fichas y las mueve como mejor le parece, ¿no? Y bueno, yo creo que tú darías como para 6 capítulos, pero no quiero. Lo mismo le dices a todos. Le digo a todo el mundo. y quiero que sepa que cada vez que terminamos, las muchachas que vamos a volverme a invitar. No va a pasar. Es que la verdad es que estaba pensando ahorita que toda la gente que ha pasado por aquí ha sido espectacular. El último que yo vi, el de Rodrigo. Yo he aprendido tanto, Alfonso, de verdad. No, Alfonso nos morimos. Bueno, pero no quiero que se nos quede por fuera el episodio de la canonización, porque bueno, creo que fue una fiesta nacional. O sea, creo que fue una cosa que nos llegó a todos al corazón. A mí, que la verdad es que colaboramos Andreina y yo de a poco, me consigo gente, amigos que me dicen, qué chévere que pudiste participar. Yo digo, mira, o sea, un regalo del cielo, pero bueno, esto es un regalo para todos los venezolanos, ¿no? O sea, quiero que nos cuentes un poquito cómo fue eso, cómo fuiste a parar allí. También a nosotros nos pasó eso que dije antes, de que qué chévere, cuando nos llamaste, dijimos, qué chévere que gente como Ale esté en eso, y luego cuando fuimos descubriendo las demás piezas, dijimos, qué equipo tan maravilloso, qué oportunidad tan bonita, y qué chévere que pudiéramos ver como venezolanos, que yo creo que a veces nos pasa que vamos ahí como un poquito arrastrando los pies, sintiendo, bueno, que la cosa salga como puede salir. Me parece que esto fue un proyecto que salga y que salga bien, que salga bonito, que responda a lo que nuestros santos hicieron. Y, perdón que también me encadené, lo que no quiero que dejes de mencionarlo porque me pareció como que lo central, que fue un proyecto en el que los protagonistas fueron los santos y no fue nadie más. Por eso allí hubo mucha gente trabajando tras bastidores que uno lo sabía porque medio se enteraba, pero lo que queríamos era que efectivamente los santos fueran los protagonistas. Mira, yo recuerdo, yo soy malísimo para las fechas, o sea, los que me conocen lo saben muy bien, pero el 13 de febrero de 2025 recibo la llamada de Monseñor Biort. Y eran justamente reuniones de los obispos que hacen en la sede allá en Montalbán, ¿no? Yo he trabajado justamente por todas estas relaciones con Trabajo y Persona, mucho con la iglesia, al servicio de la iglesia en general. No solo los obispos, pero también Fe y Alegría, o sea, distintas instituciones. Entonces, digamos que me conocen. Y yo siempre aprovecho
cuando están los obispos del interior, porque me reúno con varios de ellos con los cuales tenemos algunos proyectos. Entonces, bueno, me llama, mira, a ver si puedes venir a las 3 de la tarde. Jueves, 13 de febrero, 3 de la tarde, o sea, no se me va a olvidar. Y digo, bueno, ¿qué será? Y cuando me dicen esto, yo digo, ya va, o sea, no entiendo, o sea, ¿por qué yo? O sea, primero no, o sea, no entiendo. O sea, de verdad fue un momento así como de experimentar una desproporción total. O sea, cuando te llaman algo y tú dices, no, yo no doy la talla, o hay gente que lo podría hacer mucho mejor, ¿no? Y fue muy bonito, porque es justamente entender ese llamado, pero ya explícito. Claro. O sea, eso ya no se te apareció ningún ángel ni nada, sino, y no estaba durmiendo, estaba como San José, estaba bien despierto. Y me piden esta responsabilidad, Grisel, y yo digo, ¿cómo se hace esto? No sé, y no sé si puedo. Yo ya estaba empezando en un nuevo trabajo, con una responsabilidad, tenía lo de trabajo y persona, un momento también complicado de salud en casa tenemos, a Isa la habían operado en enero recién, el corazón, bueno, nosotros en casa tenemos unos temas también de salud mental importantes, y yo decía, ¿cómo hago yo con todo esto? Entonces, pedí un tiempo para pensar. Y fue muy fuerte, porque yo decía, es una responsabilidad que me está pidiendo la iglesia. Y como digo el país, no, pues claro. no, como digo que no, pero a la vez tenía todos los argumentos para poder decir que no. Claro. Y lo que hice fue un proceso de verificación. Yo le digo, no puedo cambiar el método. Si con trabajo y persona me ha funcionado, si esto es un llamado de Dios, déjame verificarlo. Ajá. Entonces, hablé primero con Alexandra, obviamente. Con las chamas no fue en el primer momento. ¿Y qué te dijo Alexandra? Alexandra me dijo, tú estás loco. Si esto sale bien, no va a ser por ti, va a ser porque los santos quieren. Claro. Yo le digo, tienes razón, estamos de acuerdo. Eso estamos alineados. Estamos de acuerdo. Después hablé con el equipo de trabajo y persona. Con mi hermano Leo estaba en ese momento cuando me lo dijeron. Ajá. Y él ya lo sabía, pero esa misma tarde hablé con el equipo de trabajo y persona para decirle, miren, o sea, ¿qué hago con esto? Esto tiene muchas implicaciones. Hablé con mi amigo, que es mi jefe de la empresa donde estoy empezada, y la respuesta de todo el mundo fue, claro, tienes que hacerlo. Le digo, pero ya va, y trabajo y persona, ¿cómo que? Nosotros nos encargamos. Pero la empresa, no, tranquilo, sacrificamos los resultados de este año. Y yo, ¿qué? Los resultados del año, ¿y cómo voy a ser yo? No, tranquilo, tu sueldo fijo te lo seguimos pagando. Y yo, qué maravilla. Hablé hasta con el presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación en Milán, para decirle, mira, yo me meto en esto, también voy a tener una visibilidad como parte del movimiento, entonces, ¿cómo lo ves tú? Es decir, hice una consulta. Verificación. Con las chamas, evidentemente, y al final fue impresionante porque cuando salió la noticia de José Gregorio Hernández, Monseñor Bior estaba en Roma y me llama. Ajá. Minutos antes que saliera, me dice, por fin vas a aceptar. Y yo, no sé, o sea, cuando llegues hablamos, no sé qué, todavía estoy ahí. Y él llegó el 27 de febrero, otro jueves, viernes 28 de febrero en la mañana, estaba en su despacho, llevé a este amigo de la empresa, y yo me sentía como que era un jugador que lo estaban cediendo por una temporada en préstamo para otro equipo. Y ahí fue, bueno, si esto yo de verdad lo comparto siempre en comunidad, o sea, para mí pertenecer a una comunidad es muy importante. Yo creo que la comunidad te ayuda también a crecer y a ser tú mismo. Y de hecho, Jesús vino a esta tierra, primero que hizo fue hacer comunidad. Entonces le digo, esto tiene que ser una comunidad. Entonces yo tengo que involucrar gente. Y lo otro, con ese espíritu que tú decías. Esto es, yo ya había estudiado un poco José Gregorio, Madre Carmen no sabía nada. Empecé a estudiar Madre Carmen. Tenemos que hacer unos principios rectores de esta comisión. Entonces yo me pongo, y dije, bueno, 7, número bíblico, vamos con todo, y se los presenté al Consejo Episcopal. Y les dije, mira, si yo voy a aceptar este trabajo, me gustaría que fuese con este estilo, que es inspirado en José Gregorio, todavía no había llegado lo de Madre Carmen, y uno de esos principios rectores, habían varios súper interesantes, pero uno era justamente eso, ¿no? Belleza, pero con discreción. Entonces yo decía, yo aquí esto no le puedo sacar provecho, sería
diabólico, Ujú. casi así, ¿no? Sacarle provecho a algo. Es como cuando agarran el Santísimo, pues, o sea, cuando llevan el Santísimo, lo agarran, ¿sabes? Con un mantel, tal. O sea, es algo sagrado. Entonces, ¿cómo se trata algo sagrado? Con el respeto. Y a todas las personas que iba involucrando, a ti también, les mandaba, estos son los principios rectores, ¿quieres participar, sí o no? Alfonso lo convirtió en un código de ética para las empresas. Fuimos involucrando personas que algunas yo conocía, otras no. Alexandra me recomendó también mucho. Yo a Rodrigo no lo conocía. Alexandra me dijo, tiene que ser Rodrigo. Entonces, súper descubrimiento. esa fue la chispa de la comisión. Y luego fueron así gente que conocía, que no conocía, pero siempre sugeridos por alguien de confianza. Y se generó un grupo espectacular con la conciencia de que para hacer algo así, un liderazgo se ejerce desde la humildad. Y yo, eso, Madre Cristiana siempre me decía, Pedro pudo ser el primer papa y pudo entonces gestionar el poder, llamémoslo así, porque yo por unos mesecitos tenía poder de decisión, porque era consciente de su límite. O sea, tuvo que pecar 3 veces y llevar siempre eso pegado ahí. Para que no se le olvidara nunca. Para que no se, entonces poder ejercer una función de poder, de autoridad. O sea, de alguna manera yo, porque me lo han dicho también en parte del equipo, o sea, yo me gané una autoridad y pude ser pude ser líder de un equipo porque yo estaba pendiente era de aprender de todos, porque yo buscaba gente que supiera más que yo y que yo pudiera servir a la causa. Entonces esa causa país que armamos, bueno, que se armó sola porque era ya, la reconocimos en realidad, fue muy bonito porque luego, eso va para otro capítulo, todo el pasaje que hicimos con ese grupo, con el core, de desmitificar esa idea también muy moderna de que solamente la voluntad y entonces el personalismo y el héroe como figura, sino el santo, San Agustín lo define como todo lo contrario. El héroe es todo lo que es capaz de hacer el hombre por su propia voluntad, también por los talentos que ha recibido, no está mal. El santo, aunque tiene virtudes heroicas, es porque demuestra todo lo que Dios puede hacer a través de la persona. Entonces, ese fue como el leitmotiv y ahí el generar comunidad. Que sea un laico y no una religiosa o un sacerdote la cabeza de una comisión así, ya era un poquito muy al estilo de Papa Francisco, de la sinodalidad, el poner a trabajar a gente, ¿sabes? Que nunca había trabajado con una religiosa, o con un sacerdote, con un fraile, súper divertido. Entonces tú veías, no sé, gente que tenía más conocimiento de iglesia, como Juancho Pérez o Alfonso, pero después tenías, por ejemplo, Ana Karina Cárdenas, trabajando para el tema comunicacional, con Tulia, con Nacho Palacio, viendo hasta el detalle de cómo iba a ser la vestimenta de los sacerdotes para la misa. O sea, hay miles de anécdotas que casi que hay que reunirlos a todos y hacer un podcast con ellos, porque ellos fueron los protagonistas, y que al mismo tiempo compartieran y sirvieran con un sacerdote. O con la Madre Rosa María, que era la Madre Superior en ese momento. Soy su fan. Quiero demasiado. decirlo aquí públicamente. Generar los Quiero grupos ser como ella cuando sea grande. Los grupos de WhatsApp, vamos a ver si Armando está de acuerdo. Y tus hijas, bueno, de repente lo piensa ya para el retiro, pero no sé si Armando está de acuerdo. Pero fue muy bonito, porque reinó lo que solamente puede hacer Dios y los santos, la comunión. O sea, reinó ese espíritu comunional, llamémoslo así, y una capacidad de toma de decisiones, de bailar pegado, en momentos muy rudos también. Quiero interrumpirte, porque tú no fuiste a la canonización. No, exacto. Y yo la verdad, o sea, te acompañé diciendo, esto también es un gran aprendizaje. O sea, ¿qué significó de parte del proceso que no pudieras estar en Roma cuando fue la canonización? Yo decidí no montarme en el avión 2 veces. Sí. O sea, tenía el primer pasaje para el 6 de octubre, porque tenía que ayudar a Monseñor a preparar todo lo de Roma, porque todo lo habíamos hecho. Había ido en mayo con él, pero había muchas cosas que era remoto. Entonces, y además acuérdate que fue el nuevo Papa, o sea, nos avisaron de la fecha 3 meses antes. O sea, fue una locura, o sea, fue una corredera. Entonces, bueno, primero, no, todavía las cosas aquí no están listas, que vaya él.
con un grupo que lo ayudó en algunas cosas, ¿no? Pero sobre todo él, que es un tipo admirable y es muy capaz, ¿no? Además, yo hablaba italiano, o sea, tenía facilidad, conocía gente. Y después se empieza a complicar lo de la fiesta de la santidad, básicamente porque la gente no sabía, yo creo que la gente no había caído en cuenta de lo que significaba festejar eso, y empezó la fiebre, digamos, en octubre, y nada, la gente se empezó a emocionar, y el Monumental nos quedó pequeño. Y había muchas cosas que manejar, y la mayoría de los obispos estaban en Roma. Y era el lunes 13 de octubre, y salía el vuelo en la tarde. Y fue muy bonito porque Monseñor, lo digo ahí con respeto, con permiso, ¿verdad? Oye, tuvo un momento de manifestarme todo su cariño y decirme, es que yo quiero que vengas, vale, tienes que venir. Claro. O sea, tú tienes que estar aquí, tienes que disfrutar esto. Además, imagínate, el primer día, él llegó el 7, el 8 vio al Papa, y yo tenía que estar ahí, pues, o sea, entonces fue una cantidad de sacrificios, Sí. pero sacrificio es hacer algo sagrado, etimológicamente. Sí. Entonces, para mí fue plantarme ese lunes 13 y decir, ¿quién se queda de los obispos aquí en Caracas? Ninguno. Entonces yo me quedo. Porque yo soy el que puede interactuar con los interlocutores adecuados. Y para mí fue un momento muy importante de decir, bueno, no es por mí esto. Esto no es por mí. Era como ya, si quedaba algún punto para afirmar de decir, no es logro tuyo, como ese camino a la santidad, era ese. Era como decir, el sí a quedarme. Es distinto a decir no a ir. Sí. Es el sí a quedarme porque tengo que estar aquí. Entonces, eso es más fuerte que cualquier preferencia personal de disfrutar, de estar en primera fila, de saludar al Papa, de recibir incluso, ¿cómo se llama esto? Sí, aplausos, felicitaciones, es decir, yo no vine aquí por eso. Yo vine aquí de verdad, desde el principio, por humildad y para servir. Entonces, que servir sea el camino, que fue el eslogan secundario, ¿no?, de la campaña, yo lo viví ahí, no a nosotros, Señor, sino a tu gloria, y era el momento de, ¿cómo decir? Si quedaba algo en mí de ego malentendido, ya, destrúyelo. Papá Dios con su sentido del humor, que yo a veces miro para el cielo y digo, de verdad. ¿Y dónde estuve? Estuve en La Pastora. En La Pastora. Ese sábado, de hecho estuve con Dieguísimo, estuvimos juntos ahí dando vueltas, en La Pastora y La Candelaria, pasando toda esa vigilia ahí con la gente. La mayoría de la gente Qué no pudo ir, bonito, de verdad. y estuvo aquí. Entonces fue como vivirlo con la gente, que era al final a quienes uno se debe servir, al pueblo de Dios. Donde hubiera querido estar José Gregorio. O sea, no lo había visto así, pero mira. Sí, absolutamente. Es verdad, recorrí de madrugada de las calles de La Pastora. Así es. Pendiente de los carros. Pendiente de los carros. Pero sí, recorrí las calles de La Pastora de noche. Aparte la iglesia quedó bellísima, estuve con el párroco ahí, un gran amigo, Padre Fermín. Entonces, de verdad, una experiencia que me hizo adelgazar. No, fue muy excelente. A nivel familiar, que también en otro momento tú me preguntabas, porque esto es familia, ¿no? Sí. Hay dos anécdotas importantes. La primera que fue que antes de aceptar, llevé a cenar a Monseñor a la casa para que le pidiera permiso a las 5. Ok. Eso no lo he contado mucho. Pero después, bueno, ¿cómo ven ustedes que Alejandro? Entonces, Alexandra imprime, y cada uno dio su opinión. Ok. Algunas a favor, otras emocionadas, otras con sus reservas. Pero bueno, al final él tenía que pasar por ese filtro. Claro. Y si no hubiese sido por ellas, por las 5, de verdad, como todo en la vida, hubiese sido imposible. Porque me tuvieron una paciencia. O sea, yo llegaba literalmente cuando estaban todas dormidas y me iba cuando estaban todas dormidas. Fue un ritmo y me acompañaron muchísimo y, digamos, son las grandes, digamos, protagonistas. Ese es el behind the scenes y todos mis momentos donde también quería tirar la toalla. O sea, lo saben ellas y algunos pocos, que decía no puedo más con esto, y recuperar esas fuerzas también de lo que Dios hacía pasar ahí. Ahí pasaba algo de otro planeta, tú lo viviste, y era imposible juntar esa gente, que hiciéramos todo eso y que la fiesta de la santidad la reprogramáramos en 48 horas si no hubiese sido
la mano de Dios ahí, la verdadera, no la de Maradona. No la de O sea, es decir, Maradona. que de verdad pasó algo ahí extraordinario. Es verdad, es verdad. Y yo sé que no quieres gratitud, pero yo siento que al final todos los que lo vivimos como pueblo, sentimos gratitud para todos los que hicieron posible que eso fuera así. La verdad es que yo pienso que a nuestra generación le ha tocado vivir muchas cosas de la venezolanidad y yo creo que eso fue un momento único de la historia del pueblo venezolano. Y yo sigo sintiendo inmerecido. Sí. Porque si tú te pones a ver, yo soy el tipo que llegó en último momento. Todas esas señoras, toda esa gente que fallecieron rezando por lo de José Gregorio, por lo de Madre Escar, era como decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo aquí? Pero bueno, por eso toda esa gente se merecía que diéramos lo mejor de nosotros mismos. Y lo que decía Monseñor en un momento que a mí me marcó mucho, cuando en alguna reunión dijo, dense cuenta que nosotros estamos viendo algo por lo que nuestros abuelos rezaron mucho. Y tanta gente trabajó. Sí, muchísimo. claro. Y bueno, yo creo que un episodio más para tu vida. Sí, fue para mí el doctorado en gestión. Exacto. Manejo de crisis, Claro, claro. gestión de riesgo, de fundraising, de equipos de alto desempeño, de fe. Y luego también ver que aquí hay un montón de gente dispuesta. O sea, a mí eso me impresiona. Siempre me impresiona cuando uno se hace una idea de que, bueno, podríamos hacer esto de esta manera, pero quizá la gente diga que no, y después va y la gente dijo que sí. Yo tengo eso, yo soy un poco descarado en pedir cosas y bueno, Lo sabemos. uno para hacer fundraising en una ONG tienes que ser descarado. Sí. Pero, y a mí me sorprendía, sobre todo en el sector privado, porque sabes que recogimos fondos para los proyectos sociales de educación y de salud que hicimos aquí en Caracas. Cuando tú le tocabas las puertas a las empresas, que íbamos un grupo, o sea, Alfonso era encargado de eso, pero también todos íbamos, o sea, Rodrigo, Nacho, Ana Karina, todos nos tocaba, Iliana, de verdad. Bueno, Iliana la extraño mucho porque ella tuvo que irse, pero nos encontrábamos con presidentes de empresas nacionales, incluso transnacionales, que al inicio nos decían, no te puedo apoyar porque esto va en contra de la política de la corporación. Pero encontrabas mucho más católicos de lo que piensas en los puestos de decisión de las empresas, mucho más devotos de José Gregorio y de la Madre Carmen de lo que uno piensa. Entonces, como legado, siempre nos estamos llevando como este pensamiento y como esta tarea que todavía no le tenemos una forma, pero si la gente, así como pasó durante ese momento, pudiéramos encontrarnos no a partir de un proyecto político, no a partir de un proyecto social, ni siquiera, si nos pudiéramos encontrar en torno a la fe católica, apostólica, romana, con esta figura de los santos, y que eso pudiera ser algo un poco más operativo y que no dependiera de los sacerdotes, de los obispos, de las religiosas, sino más bien en relación como hicimos, fraterna con ellos, los laicos tuviésemos un rol más protagónico en esta sociedad con distintas formas, a nivel de opinión pública, pero estamos hablando de líderes de opinión en las redes sociales, en la literatura, en lo económico, en lo político, en lo social, pero que nos reconozcáramos como un pueblo creyente. ¿Tú te imaginas el potencial, la facilidad, Grisel, que podría tener este país para reconciliarse si más allá de todas las heridas, de todo, nos pudiéramos reconocer hijos de un mismo padre? Eso es lo más potente que hay. Porque yo soy hermano, para ser hermano tengo que ser hijo del mismo padre. Vivimos la mayoría esta fe. ¿Cómo se operativiza eso? Como dice Alexandra siempre con sus metodologías. ¿Cómo? Eso es para muchos podcasts más. Y es un poco salir del closet. O sea, porque... Yo le iba a decir, pero me da pena. No, eso es absolutamente salir del closet. Porque uno anda por ahí, bueno, portándose bien, tratando de bueno, que si me miren a los ojos, miren a Jesús, pero no es... Pero efectivamente, estratégicamente, tiene sentido. Juan Salvador, Juancho Pérez, lo decía. Oye, por mucho tiempo, la gente
no le dio pena decir públicamente Efectivamente. que era católico, Sí. que era devoto a José Gregorio de la Madre Ujú, Carmen. ujú, ujú. Oye, retomemos eso, tratemos de mantener eso como en la narrativa. Y encontrémonos ahí. Encontrémonos Porque al ahí, final- eso es muy poderoso. Y en el caso de José Gregorio, te puedes encontrar con hermanos separados también. Sí. Y sí, incluso sí, con no practicantes católicos, y Ujú. a mí me encanta eso. sí, Siempre sí, encontrarme con gente que no es católico, pero que dice, oye, mira, yo soy devoto a José Eso es Gregorio, demasiado es bello, de demasiado verdad. potente, entonces vamos a ver por qué. ¿Qué te hace tan, no, al favor, tan, ok, ¿qué podemos construir a partir de ahí? Eso es un desafío que tenemos bellísimo, impresionante como Sí, país. sí, sí. Bueno, nos fuimos, nos elevamos demasiado. Vamos otra vez a aterrizar. Entonces, bueno, primero, vale, gracias por venir, se nos gracias a acaba ti. el tiempo. Ya te digo, como te dije antes, que siempre es un aprendizaje maravilloso. Y bueno, queriendo como quiero a tu familia, pues también me da alegría que hayas podido estar. No te vas a librar de nuestras preguntas ping pong. No, eso yo Del detesto que me hagan final. esas preguntas. No son fáciles. Pero son si súper sale mal, fáciles. pueden editar y cambiarlas. Cambiamos, recortamos, Ok, incluso vale. si has dicho algo que quieres que quitamos, lo quitamos. Buenísimo. No, son súper fáciles. Un lugar para pasar un día perfecto en familia. Aruba con piña colada con Alexandra. El mejor lugar para conectar con Dios en Caracas. Donde sea, o sea. Donde sea. Donde sea. Un libro que te gusta recomendarle a la gente. El Señor de los Anillos. ¡Qué buena recomendación! Tu recuerdo favorito con tus hijas. Hay que editarlo. Son muchas, o sea, porque son 4. Y no hay uno que esté en todas. Sí. Un recuerdo favorito. Bueno, Lo que sé. una buena parrilla. Porque tú eres uruguayo. Exacto. ¿Qué? Sí. Era un extranjero el que llevaba lo de la canonización. Entonces. Resume en una palabra cómo es vivir con 5 mujeres. Córtalo. No. ¿Viste que eso? Corta esto. ¿Qué te pasa? Sáltalo. No me hagas esto. Esta noche yo quiero Maravilloso, regresar a mi casa. espectacular. No, okay. Increíble. Esta cámara. Una bendición. Una comida que le gusta a todos en tu casa. Parrilla. ¿Viste? Lo tienes fácil. Fácil. Si te pregunto cuál es el soundtrack para tus mañanas. Wow. O una canción que te guste. Sí. ¿Puedo decir más de una? Sí, claro. Beautiful Day. Uh-huh. Y Dar es Dar de Fito Páez. Uh-huh. Me encanta. Bueno, Ale, mil gracias por venir, mil gracias por compartirnos un pedacito de tu vida, que creo que es súper inspirador para todos. Y bueno, déjenos sus comentarios, acuérdense de suscribirse y cuéntenos a quién quieren que invitemos al próximo episodio. Chao. Chao, Ale, Chao. gracias.